Le doy la bienvenida al tema número 2, evaluación de competencias. En este video número 6 vamos a continuar hablando sobre las competencias. Hemos visto ya que las competencias se redactan de cierta forma y se estructuran de cierta forma. Hablemos ahora sobre la clasificación de competencias. Existen también muchas formas de clasificar competencias. Vamos a citar solamente las que son útiles a objeto de esta asignatura. Cuando hablamos de competencias, diremos que existen tres tipos básicos de competencias. Uno, que son las llamadas competencias básicas, otras que son las llamadas competencias genéricas o también transversales, y otras que son las llamadas las competencias específicas. Las competencias básicas, como dice la palabra básicas, refieren a aquellas que son elementales, que son fundamentales para que una persona se desenvuelva en la vida. Por ejemplo, la lectura, la resolución de problemas, el manejo de tecnologías de información, el manejo de una segunda lengua, etc. Estas competencias básicas normalmente son las que se deben lograr o desarrollar en los colegios, en las escuelas. Existen también las competencias llamadas genéricas. Las competencias genéricas pueden ser de tres tipos. Existen competencias genéricas que son transversales a todos los profesionales. Por ejemplo, una universidad quiere que todos sus profesionales tengan la competencia de trabajo en grupo, trabajo en equipo. No importa si es médico, si es ingeniero, si es arquitecto, el futuro profesional, la universidad quiere que todos sus profesionales tengan esa competencia. Esa es una competencia genérica, la que todo profesional debería tener independientemente de cuál sea su profesión. Existen otras competencias genéricas que son aquellas que la institución quiere que todos sus profesionales tengan. Por ejemplo, una universidad cristiana seguramente va a querer que todos sus profesionales sean, por ejemplo, solidarios. No importa si van a ser médicos, si van a ser abogados, si van a ser comunicadores sociales. Esa universidad, el centro de enseñanza, quiere que todos sus profesionales tengan esa competencia. Por lo tanto, es una competencia genérica. Finalmente, también llamamos competencias genéricas aquellas que son comunes a una familia profesional. Por ejemplo, la EMI como universidad prepara ingenieros en distintas ramas. Habrán ingenieros comerciales, ingenieros de sistemas, ingenieros civiles, etc. Y la EMI quiere que todos sus ingenieros, no importando de qué especialidad son, tengan una cierta competencia. Esta competencia es también una competencia genérica. Entonces, aparte de las competencias básicas, existen las competencias genéricas y estas pueden ser de tres tipos. Finalmente, también diremos que existen competencias específicas. Las competencias específicas son aquellas que son propias de una profesión específica, concreta. Si tenemos en una universidad ingenieros de sistemas, tendrán que tener ciertas competencias que solo ellos deben tener y no así un ingeniero comercial o un ingeniero petrolero. Esas competencias que solo ellos deben tener son las competencias que llamaremos específicas. Las competencias genéricas y las competencias específicas son llamadas competencias profesionales y son aquellas que se logran en centros de estudios superiores, por ejemplo, una universidad o un instituto técnico tecnológico. Las competencias básicas habíamos dicho que son las que se forman en centros de educación primaria secundaria, en colegios, en escuelas. En cambio, las competencias genéricas y las específicas son las que se adquieren en centros de educación terciaria, universidades, institutos, etc.
No debemos confundir las competencias profesionales, que son la suma de competencias genéricas y específicas, con lo que son las competencias laborales. Las competencias laborales son aquellas que el trabajador adquiere en su propio centro de trabajo. Si un recurso humano, si el personal de una empresa es capacitado en la misma empresa o es enviado a capacitarse a algún centro, lo que va a adquirir es una competencia laboral, no es una competencia profesional. Entonces, digamos de momento que al menos hay 5 tipos de competencias. Las competencias básicas, las competencias genéricas, las competencias específicas, la suma de las genéricas y específicas son las profesionales y también existen las laborales. Toda competencia también tiene un nivel de complejidad. Esto es muy importante tomar en cuenta. Volvamos a usar la competencia que hemos usado en un video anterior. La competencia dice: el estudiante elabora algoritmos como un recurso de apoyo para resolver problemas del ámbito académico y cotidiano. Esta competencia puede ser compleja, muy compleja, poco compleja. Cuando nos vamos a una malla curricular, ahí tiene usted, por ejemplo, la malla curricular de una ingeniería que tiene 6 años de estudio. Lo importante que debemos saber sobre las competencias es que pueden ser muy complejas, poco complejas, más o menos complejas, y esto la ubicará en el nivel de la carrera, en el año de la carrera, en el semestre de la carrera, ¿verdad? Por ejemplo, solamente a nivel de ejemplo, digamos que esta competencia corresponde en su verbo y en sus contenidos a el primer año de la carrera de ingeniería, a la materia de cálculo 1 para ingeniería. Podrá haber otra competencia que sea mucho más compleja y que sirva para el segundo año, para el semestre 3, para la materia de cálculo 3 de ingeniería. Seguramente nuestra competencia que aparece en pantalla es una competencia poco compleja para primer año, pero es el insumo para una competencia más compleja de tercer semestre de cálculo 3. Seguramente en una malla curricular habrán competencias para materias más complejas, por ejemplo, de quinto semestre o, por ejemplo, del semestre onceavo o para el sexto año. Entonces, una competencia puede tener un nivel de complejidad dependiendo en qué semestre se encuentra la materia para la cual sirve la competencia y dependiendo de si esa materia también es insumo o es base para otras materias o asignaturas. También es importante tomar en cuenta, como usted ya sabe, si su asignatura tendrá una sola competencia, tendrá varias competencias o tendrá una mega competencia. Esas competencias tendrán un cierto nivel de complejidad. También es importante tomar en cuenta si su competencia es una competencia genérica de uno de los 3 tipos que existen o es una competencia específica. Entonces, la idea importante aquí es que usted sepa que una competencia también, aparte de una redacción y una estructura, puede tener un nivel de complejidad. Una complejidad sencilla, una complejidad mediana o una complejidad alta. Y eso es algo que también usted debe definir al momento de redactar las competencias para su asignatura. Cuando voy a redactar una competencia, es importante que yo tome en cuenta el nivel de complejidad de dicha competencia. Ese nivel de complejidad normalmente ha de estar guiado por el verbo y también por el contenido de la competencia. La elaboración de algoritmos puede que sea un nivel de complejidad alto o puede que sea un nivel de complejidad bajo.
El contenido de la competencia me va a decir si es altamente compleja o no. Pero también es importante que el verbo sea el que me indique el nivel de complejidad. Es importante que el verbo esté en consonancia con el contenido de la competencia. ¿Cómo puedo saber yo si mi verbo es de alta complejidad, es de baja complejidad, es de mediana complejidad? En ese caso, lo que se usa es lo que se llaman las taxonomías. Existen muchas taxonomías, la más conocida es la taxonomía de Bloom, aunque existen muchas otras más, y lo que hacen las taxonomías es presentarnos un nivel de verbos según la complejidad de los mismos. En el caso de Benjamin Bloom, él nos presenta una taxonomía de verbos para el caso de conocimientos, nos presenta otra para el caso de habilidades y nos presenta otra para el caso de las actitudes. Lo que yo debo hacer como catedrático, como catedrática, es verificar que el contenido de mi competencia responda a la complejidad que yo quiero darle a la competencia. Pero también tengo que verificar que mi verbo responda a ese mismo nivel de competencia. Si mi contenido de la competencia es altamente complejo y mi verbo es de un nivel de complejidad bajo, habrá una cierta inconsistencia, habrá una cierta incoherencia en mi competencia. Por lo tanto, ¿cómo me aseguro yo de que mi verbo corresponda al nivel de complejidad de la competencia? Sencillo, me voy a la taxonomía y en este caso, en este ejemplo, mi verbo es elabora. Elabora es una habilidad, es una destreza. Por lo tanto, yo voy a irme a la taxonomía de habilidades, no voy a irme a la taxonomía de conocimientos ni de actitudes. En la taxonomía de habilidades, Benjamin Bloom me presenta verbos de habilidades según un nivel de complejidad. Por lo tanto, yo voy a buscar mi verbo en la taxonomía de habilidades y lo voy a ubicar. ¿En qué nivel Benjamin Bloom ha ubicado el verbo elabora? En este ejemplo me doy cuenta que el verbo elabora está en un nivel 4, en un nivel 5, perdón, de 6 niveles de complejidad. Por lo tanto, mi verbo elabora es de una complejidad alta, está en un nivel 5 de 6. ¿Sí? Seguramente yo tendré que usar el verbo elabora en competencias cuyos contenidos sean de alta complejidad. Esa es la utilidad de las taxonomías al momento de definir qué verbo voy a usar. No es una buena práctica el que un catedrático defina un verbo al azar, es decir, que, bueno, levantando el dedo al viento diga, este es el mejor verbo. Una buena práctica es que el docente, definiendo y respetando el contenido de su competencia, elija un verbo que es acorde a esas competencias. Entonces, por ejemplo, una competencia de un semestre inicial normalmente tendrá un contenido de poca complejidad y tendrá que tener un verbo para esa poca complejidad. Y seguramente una competencia de últimos semestres tendrá contenidos más complejos y tendrá que tener verbos que responden a ese nivel de mayor complejidad. Muchas gracias por su atención y por favor vea el siguiente video.